Pese a la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar un recorte presupuestal al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió, al revés, en contrasentido, un aumento de 4% en sus ingresos para el 2024, 4% en términos reales, que es pues descontar la inflación que vamos a tener el próximo año, que justamente es de ese porcentaje, de 4%. Y es que a decir de la ministra presidenta de la Corte y del Poder Judicial en general, porque es también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, una disminución de su presupuesto significaría asfixiar los trabajos del Poder Judicial y colocar al máximo tribunal y al poder de la judicatura entre los organismos más vulnerables y en mayor desventaja para garantizar los derechos de los mexicanos de acceso a la justicia. Tras estas declaraciones, las reacciones no se hicieron esperar, como la de Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien calificó el mensaje de Piña como amenazante e incluso mafioso. Por su parte, miembros de la oposición salieron a la defensa del Poder Judicial, aseguraron que buscarán la autonomía financiera del organismo. Le vamos a entrar al tema que puede escalar a un pleito entre poderes de la Unión, pero ya directo, así lo comentó incluso Norma Piña. Ya veremos en qué acaba este asunto. Va a comenzar a discutirse el paquete económico en septiembre en la Cámara de Diputados. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Para el ejercicio fiscal de 2024, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el Poder Judicial Federal solicita un incremento real del 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023. Los recursos solicitados se traducen aproximadamente en el equivalente al 0.26% de Producto Interno Bruto de nuestro país. Fue así como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, confirmó que el presupuesto de egresos solicitado por el Poder Judicial para el ejercicio fiscal del 2024 prevé un aumento del 4% respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados para este año. Con este aumento, el presupuesto del Poder Judicial ascendería a 84.792 millones de pesos, de los cuales 74.793 millones serán destinados o serían destinados al Consejo de la Judicatura Federal, donde están todos los jueces y magistrados del país. Poco más de 6 millones de pesos a la Suprema Corte y casi 4.000 millones al Tribunal Electoral. Hay que señalar que el presupuesto actual del Poder Judicial representa el 0.26% del PIB del país, es decir, no es tan representativo ni del PIB ni del presupuesto general que se ejerce en México. Así que, pues por eso están en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, pugnando porque no solo el recorte y que se le aumente el 4%, que es la inflación, para que en términos reales se quede pues con este aumento y se quede pues sin recortes, que es lo que piden en el Consejo de la Judicatura y en la Corte. A decir de Norma Piña, dicha propuesta se rige bajo los criterios de racionalidad, austeridad y transparencia, los cuales buscan fortalecer al Instituto Federal de la Defensoría Pública y atender a los más vulnerables. Así lo explicó la presidenta de la Corte. Se dispondrán recursos para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integramos el Poder Judicial Federal. Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones,
influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en repetidas ocasiones que buscará un recorte al Poder Judicial de la Federación, esto por sus excesivos gastos y privilegios, una situación que, a decir de Norma Piña, busca reprimir en el Estado de Derecho. No se deben de permitir excesos, que ganan muchísimo los jueces, los magistrados, los ministros. Mucho, 600, 700 mil pesos mensuales. ¿Quién gana eso en México? El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho. Y este no ha sido el único encontronazo que el presidente López Obrador ha tenido con el Poder Judicial o contra la ministra de la Corte, Norma Piña. Aquí le presento un recuento de cuántas veces se han enfrentado los dos poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Tiene confianza a los ministros? No. Quizás algunos, 1, 2, 3. La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Fue de esta manera como el presidente Andrés Manuel López Obrador le declaró la guerra al Poder Judicial luego de que el máximo tribunal frenara diversas propuestas y reformas del mandatario. Desde ese momento, los miembros de la Cuarta Transformación iniciaron una serie de ataques en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo voy, les informo, a presentar a través de la Secretaría de Gobernación, que tiene las facultades, un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan por qué ellos violan la Constitución, en especial por qué violan el artículo 127 de la Constitución, que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Pero eso no fue todo, pues en mayo de este año, en las cuentas oficiales del gobierno federal, se comenzaron a difundir diversos mensajes con el título Privilegios de Ministros Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicaciones en las cuales se denunciaban los presuntos excesos de los ministros. Otro de los pleitos de López Obrador que logró llamar la atención de propios y extraños fue el que protagonizó con Norma Piña, luego de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera frente al mandatario rechazando varios de sus polémicos planes. Y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Tras todos estos señalamientos, políticos, escritores, intelectuales y periodistas han acusado a la autodenominada Cuarta Transformación de incentivar una campaña de desprestigio y odio en contra del Poder Judicial y sus miembros. Esto al no poder someterlos a su voluntad. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y quien también se pronunció en contra de este aumento fue Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, al calificar al Poder Judicial como un órgano mafioso y amenazante. Así lo dijo
Ignacio Mier, por cierto, es el que ha propuesto el recorte de hasta 25,000 millones de pesos al Poder Judicial, al presupuesto del Poder Judicial del próximo año. Así se refirió a lo que dijo Norma Piña ayer. Es algo verdaderamente lamentable, oprobioso. Parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Por su parte, integrantes de la oposición salieron a la defensa del Poder Judicial. Fue el caso de Kenia López Rabadán. A decir de la vicecoordinadora del PAN en el Senado, su bancada y aliados defenderán la autonomía financiera del Poder Judicial con el objetivo de que sus actividades no se vean afectadas y se garantice la justicia para los mexicanos. Como ya le hemos venido comentando desde hace varios meses, semanas o meses, el pleito entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque ahí está Ignacio Mier y los morenistas que van a recibir el paquete económico y van a poder ajustarle lo que crean conveniente, recortar, aumentar presupuestos, etcétera, y después se lo pasarán al Senado de la República. Aquí el asunto de fondo es Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena y titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ya anunció que por lo menos el tijeretazo, el recorte al Poder Judicial va a ser de 25,000 millones de pesos, es decir, ni siquiera plantean dejarlo como está este 2023 y mucho menos el aumento de 4% que pidió Norma Piña, titular del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que le quieren recortar entre 15,000 y 25,000 millones de pesos. El gran asunto de fondo es que tiene la facultad, el Congreso ya le decía, de modificar lo que mande la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda puede mandarlo con el monto que pidió incluso el Poder Judicial, pero vendrá el recorte en la Cámara de Diputados. Y el asunto es que tiene la mayoría simple en Morena y sus partidos aliados, el Verde y el PT, para poder recortar el 25,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial. Es decir, esto prácticamente va a ser un hecho, a menos que se cabildee correctamente por parte del Poder Judicial en la Cámara de Diputados. No parece que vaya a ser el tema. Quizá estas solicitudes que ha hecho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador a algunos ministros de la Corte que tienen en sus salas, en sus cajones, créditos fiscales o litigios por créditos fiscales que está buscando recuperar el gobierno, se dice de entre 50,000 o hasta 80,000 millones de pesos, quizá pues si logran darles celeridad a los trámites, que no se ve nada fácil que pueda recuperar el gobierno este dinero, pues en una de esas le dejan el presupuesto íntegro o le dan el 4% de aumento que pide la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura. No parece que ese vaya a ser el escenario, más bien quizá el escenario será de pugna, de pelea, de lucha entre poderes de la Unión y sobre todo pues de una cada vez más férrea competencia por ver pues quién hace mejor sus tareas, ¿no? El Ejecutivo buscando que resuelva la Corte y el Poder Judicial todos los asuntos que está litigando con su consejería jurídica y a nivel local también con lo que sucede con los gobernadores, por ejemplo, ¿no? Pero también en proyectos importantes, el caso del Tren Maya, aquí le hemos referido el asunto de Germán Larrea y de Acciona, la empresa española a la cual quieren denunciar penalmente en el Fonatur, en la Consejería Jurídica y en la Presidencia de la República. En fin, todos estos asuntos pues van a parar al Poder Judicial, obviamente, y a la Corte, que es el máximo tribunal de justicia del país. Va a seguir el pleito, la pugna hasta el 2024, que ya sabe, el presidente quiere que su última reforma como titular del Ejecutivo sea en septiembre, cuando se integre el nuevo Congreso Federal y cuando planea enviar una reforma estructural completamente al Poder Judicial de la Federación, incluida la Corte, que quiere que se elijan a los ministros y a ministras por voto popular y no como se hace actualmente hoy. Así que esta lucha no va a cejar, no va a terminar y se trasladará hasta después de las elecciones incluso del próximo año.